Les agradezco a todos que se hayan conectado. Elegimos este horario que es temprano y bueno, favorece a que quizás todavía no nos encontremos con el gran cúmulo de trabajo de la mañana, y nos pareció mejor este horario que quizás finalizando la jornada, donde todos están trasladándose hacia sus casas. De todos modos, la charla va a ser cortita y vamos a tratar de no por eso dejar de transmitir claramente los puntos que estamos interesados en llevarles. Mi nombre es Wendel Luzardo, yo soy subsecretario de la Procuración y estoy a cargo de la Sala de Relatoría Penal, y vamos a estar cerrando junto a Juan Manuel Caputo, que es secretario de esta Sala de Relatoría. El objeto de la charla de hoy se da a raíz de un cambio de enfoque de la Procuración en cuanto a cómo debe computarse la prescripción de la acción penal. Perdón, ¿se escucha bien? Si pueden contestar por el chat si escuchan bien, porque estoy con el micrófono de la cámara. Juan, se escucha perfecto, yo escucho bien. Bueno, Y acá bueno, en el chat dicen que sí, que se escucha bien. Perfecto, entonces el objeto de la charla es transmitir este cambio de enfoque que se hizo desde la Procuración en cuanto a cómo debe computarse la prescripción de la acción penal en supuestos de abuso sexual infantil, en casos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley Piazza y la ley de los tiempos de la víctima. La idea es transmitir ese enfoque y ver si desde la instancia y desde la primera oportunidad que tengamos de, ya sea contestar un traslado o interponer el primer recurso ante la Cámara de Apelación o ante el Tribunal de Casación, y así sucesivamente intentar traer este nuevo enfoque, porque de lo contrario no vamos a tener mucho éxito desde acá de la Procuración cuando hagamos los dictámenes frente a los recursos de inaplicabilidad de ley que llegan a la Suprema Corte, y frente a los recursos que después terminamos interviniendo ante la Corte de Nación, porque las instancias previas no se han podido o no pudieron expedirse en relación a este planteo que vamos a charlar. La idea un poco de este nuevo enfoque surgió a raíz de que veníamos viendo en los distintos recursos que nos llegaban planteos que venían con serios fundamentos y acertados en parte, y quizás no del todo en otra parte. Digo acertados porque obviamente los planteos que llegaban planteando el control de convencionalidad. O sea, venían planteando que las normas de derecho interno colisionaban con la Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino a suscribir diferentes instrumentos internacionales. Ese fundamento nosotros lo seguimos sosteniendo. Pero lo que sí veíamos es que cuando íbamos a vincular esa violación o esa responsabilidad internacional del Estado argentino, o ese incumplimiento de los instrumentos internacionales del Estado argentino en relación al derecho interno, se lo relacionaba mucho con el artículo 62 del Código Penal, y no con el 63. Muchas veces se decía, bueno, los jueces están obligados a realizar un control de convencionalidad, se señalaban cuáles eran los derechos internacionalmente reconocidos a los menores y que se encontraban vulnerados con el régimen legal argentino en cuanto a la prescripción, y muchas veces se presionaba o bien no se apliquen las reglas de prescripción para este tipo de casos, o otras veces se planteaba la no aplicación del artículo 62 del Código Penal. Nosotros, al analizar el artículo 62 del Código Penal, lo que advertimos es que el 62 lo que establece, en definitiva, son los plazos de prescripción, señalando que la prescripción opera de acuerdo a cada delito en función de la pena máxima prevista para este tipo penal, que no puede exceder de 12 años. Entonces ahí no advertíamos un conflicto
con la regulación internacional. Porque ni siquiera la ley de los tiempos de la víctima ni la ley Piazza establecieron la imprescriptibilidad de estos delitos, sino que lo que corrieron fue el momento en que la prescripción debe empezar a correr. Con lo cual lo que vimos claramente que el problema que teníamos no era el 62, sino el 63, en cuanto establece que la prescripción comienza a correr a partir de la noche del día en que se comete el delito. Analizando esto y viendo las respuestas también que veníamos obteniendo de los diferentes órganos jurisdiccionales, ya sea las cámaras de apelación, Tribunal de Casación, la Suprema Corte misma, pensamos en este cambio de enfoque, en venir planteando directamente la inconstitucionalidad del artículo 63, del texto del artículo 63 frente a estos supuestos, en casos comprendidos a partir de la reforma de 1994, fuimos hasta ahí, podríamos haber ido más atrás, porque la Convención sobre los Derechos del Niño ya se encontraba firmada y ratificada por Argentina antes del 94, pero bueno, decidimos que, bueno, estos supuestos, desde el año 94 hasta la sanción de la ley Piazza, el texto del artículo 63 resultaba inconstitucional. Con esto no pretendemos desconocer, con este planteo, no pretendemos desconocer la naturaleza del instituto de la prescripción, que es de naturaleza material, que se encuentra amparada por el principio de legalidad. Como lo vamos a ver más adelante, no pretendemos la aplicación retroactiva de las normas, tampoco contrario a los derechos del imputado, tampoco estamos planteando la imprescriptibilidad. Pero sí nos enfocamos en esta declaración de inconstitucionalidad del 63 porque entendemos que la única manera de que el Estado argentino satisfaga los derechos reconocidos internacionalmente a los menores víctimas de estos delitos, conocidos a través de diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado, es que haciendo que la prescripción frente a estos supuestos empiece a correr una vez que el menor formula la denuncia por sí o por medio de alguien que lo pueda representar. Nosotros lo que consideramos fundamental para este planteo de prescripción es, en primer lugar, el instrumento central a considerar es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en el artículo 12 el derecho a ser oído. También el poder ejercer efectivamente este derecho, que está previsto en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas del 2009. Una orden general de 2009. También proteger al niño frente a esos abusos, que es otra de las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19. Y después establecer mecanismos eficaces para investigar este tipo de delitos. Lo que planteamos es, si cuando el niño o la persona que lo representa va a efectuar la denuncia y el delito ya se encuentra extinguido por prescripción, es imposible que pueda satisfacerse su derecho a ser oído, más allá de que después el menor esté en condiciones de hablar o no. Pero el Estado debe generar los mecanismos necesarios para que ese derecho pueda ser satisfecho. Entonces, establecer la prescripción a partir del momento en que se comete el hecho va a colisionar con ese derecho fundamental. Porque recordemos que este tipo de delitos se cometen muchas veces, en la mayoría de los casos, en ámbitos intrafamiliares. Y es ahí donde sucede que los menores muchas veces se encuentran coaccionados por el sujeto activo, además no pueden o se encuentran impedidos de realizar la denuncia o de comentar lo sucedido, ni bien acaece el hecho por una cuestión de madurez, por algunos obstáculos estructurales, porque hay miembros de la familia que lo presionan para no contar lo sucedido, lo que fuere. Lo mismo sucede en casos de abusos cometidos en institutos, donde quizás también
el menor surge, es abusado dentro del instituto y recibe presiones dentro de ese mismo instituto, y quienes lo representan tampoco van a efectuar la denuncia. Entonces el Estado no puede, en este tipo de supuestos, comenzar a contar el plazo de prescripción a partir del acaecimiento del hecho, sino que recién, para satisfacer ese derecho a ser oído, para garantizar ese acceso a la justicia, tiene que empezar a computar el curso de la prescripción a partir de que se efectúa la denuncia por sí o por alguien que lo represente. Nosotros lo que entendemos es que es fundamental este nuevo enfoque, y no el enfoque de desplazar el 62, porque el desplazar el artículo 62 lo que provocaba es que para los delitos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley Piazza y la ley de los tiempos de la víctima, estábamos casi pretendiendo la imprescriptibilidad de estos hechos, porque dejábamos sin plazo de prescripción y sin alguna propuesta a estos hechos. En cambio, los delitos cometidos con posterioridad, es decir, los que se encuentran ya amparados por la ley Piazza, por la ley de los tiempos de la víctima, sí prescriben. Lo que se diferencia ahí en esos casos es que el plazo de prescripción comienza a correr, como nosotros estamos pretendiendo acá, a partir de la formulación de la denuncia. En definitiva, lo que vemos es que el texto actual del artículo 63 afecta al derecho a ser oído, el derecho al acceso a la justicia, la obligación incumple con la obligación del Estado de investigar este tipo de hechos y atenta contra el interés superior del niño. Esto teniendo en cuenta lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay otros instrumentos internacionales que podemos citar y que también venían citados entre muchos de los recursos que nosotros vimos llegar aquí y sobre los que tuvimos que dictaminar, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que justamente establece en el artículo 27 que el Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir con una obligación asumida en un compromiso internacional. En definitiva, también tenemos la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. Como se pueden ver, hay un montón de instrumentos internacionales que avalan esta posición y que dejan en claro que el texto del artículo 63 es inconstitucional por resultar inconvencional. Seguramente después Juan les va a hablar más sobre el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Sobre eso no me quiero adelantar, pero hay una infinidad de instrumentos que conforman el corpus juris de instrumentos que regulan derechos humanos y que protegen a los niños, y esos instrumentos y esas obligaciones asumidas por el Estado argentino tornan inconciliable el texto del artículo 63 en este periodo, por lo menos que nosotros vemos, comprendido entre 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, y el dictado de al menos la primera ley, que es la ley de los tiempos de la víctima, la ley Piazza, que también cabe recordar que esa ley, la ley Piazza, no modifica el 67 como sí lo hizo la ley de los tiempos de la víctima. La ley Piazza lo que hizo fue modificar el 63. Luego, esa modificación, por cuestiones de política criminal y de acuerdo a una evaluación que se ha hecho, había quedado corta, por así decirlo, y se sanciona la ley de los tiempos de la víctima, que reconoce más derechos y que establece que, bueno, que justamente hay que, como su nombre lo dice, hay que considerar los tiempos que tienen los menores para poder dejar de lado todas esas barreras que le impiden formular la denuncia o contar lo sucedido, y la ley de los tiempos de la víctima sí deja de lado la reforma del artículo 63 que había introducido la ley de Piazza, y reforma el artículo 67 con la actual redacción que hoy tenemos. Esta propuesta que nosotros traemos de la inconstitucionalidad del artículo 63 no atenta contra el principio de legalidad. Nosotros no estamos pretendiendo la aplicación retroactiva de estas normas. Estamos pretendiendo directamente que
se declare inconstitucional el artículo y se establezca que la prescripción frente a estos supuestos, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y a los fines de satisfacer los derechos, el plus de derechos que reconocen estos instrumentos a los menores, que el plazo de prescripción comience a correr a partir de que se formula la denuncia por sí o por quien lo pueda representar. Entendemos que tampoco afecta esta interpretación o este nuevo enfoque los derechos del imputado. ¿Por qué? Porque no existe, en primer lugar, un derecho a la prescripción. La prescripción, en definitiva, es un límite que se autoimpone el Estado por una decisión de política criminal, donde se establece un plazo para llevar adelante el ejercicio de la acción penal. Y ese límite puede ser modificado. Y además, es solo una regulación local la prescripción, pues no tiene un reconocimiento constitucional, ni tampoco se encuentra previsto en ningún instrumento internacional. No hay instrumento internacional que establezca el derecho a la prescripción de la acción. Son límites que los estados se van imponiendo. Y creo que también con un criterio de autoridad se impone ese límite, por una decisión de política criminal. O sea, el 62 hoy establece que el plazo máximo de prescripción, está dado por la pena máxima prevista para cada delito. Si mañana el legislador estableciera que el delito de robo, por ejemplo, tenga una pena máxima de 7 años, el plazo de prescripción del delito de robo va hasta 7 años. Son decisiones de política criminal en cuanto a cuál es el límite que se quiere poner el Estado para llevar adelante el ejercicio de la acción. Entonces, por un lado, no se afecta el derecho del imputado porque no hay un derecho a la prescripción. Por otro lado, tampoco se afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, porque hasta que no se formule una denuncia, hasta que no se individualice una persona y se comience un proceso contra esa persona, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el plazo no empieza a correr. El plazo razonable de duración del proceso empieza a correr recién a partir de que una persona es individualizada en un proceso y comienza a ser perseguido penalmente. Con lo cual tampoco se afecta el plazo razonable de duración del proceso. Con lo cual entendemos que esta solución que se propone es por lo menos un enfoque distinto y lo que buscamos con esta charla es intentar que todas las instancias unifiquemos el criterio para ver si podemos tener mayor éxito en los planteos de los que hemos tenido hasta ahora, ya que los organismos jurisdiccionales han escapado, digamos, a los planteos efectuados por el Ministerio Público Fiscal y por particulares damnificados también, han escapado señalando muchas veces que las cuestiones federales no han sido planteadas con la suficiencia técnica, con la carga técnica necesaria, se han escapado por el lado del respeto del principio de legalidad, y nosotros con este planteo nada de eso estamos haciendo un claro planteo de constitucionalidad. Obviamente no desconocemos que los jueces son reacios a la inconstitucionalidad, somos conscientes que es la última ratio del orden jurídico, pero bueno, entendemos que en el caso es necesario este planteo, y siempre tengan en cuenta que más allá de estos fundamentos de los que hablamos, de todos estos derechos que venimos mencionando, también hay que vincular toda esta relación con las circunstancias del caso. Hay que ser también muy prolijo con eso. No solo fundarlo en este plus de derechos que hablamos, estos instrumentos internacionales y las obligaciones asumidas por el Estado argentino, sino que también vincularlos con las circunstancias del caso. Explicar por qué la denuncia se efectuó 10 años después de acaecer el hecho, explicar seguramente con algún informe psicológico, con alguna declaración testimonial que apoye, o que dé cuenta de por qué el menor sufrió un montón de obstáculos hasta que pudo hablar de la situación, pero siempre es importante vincularlo con las circunstancias del caso para que el planteo tenga éxito. Al final de la charla vamos a estar abiertos a las preguntas que ustedes entiendan necesarias, y les vamos a dejar un código QR, lo vamos a compartir en pantalla, que con su lectura a través de un teléfono celular van a poder descargar
dos dictámenes, los dos primeros dictámenes donde introdujimos este nuevo enfoque, un recurso extraordinario federal, también donde presentamos este enfoque ante la Corte de Nación. También les vamos a compartir algunas fichas de la Corte Interamericana con algunos de los fallos de los que va a hablar Juan seguramente, y un artículo sobre prescripción. De todos modos, cualquier duda que tengan, además de que la vamos a poder evacuar a través de las preguntas que se formulen al final de la charla, nos la pueden hacer llegar a través de los mails de la relatoría. El mío es wluzardo@elpba, el de Juan no lo recuerdo, pero seguramente él se les puede comentar, pero ustedes nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier pedido de colaboración que necesiten. Nosotros también estamos para eso, para poder colaborar frente a este tipo de supuestos, porque, repito, es importante que esos planteos sean formulados desde la primera oportunidad que se tenga, ya sea desde el traslado frente a un planteo de prescripción durante el IPP, sea en la oportunidad del 336, en la oportunidad de interponer cualquier recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías, ante casación, o ante el recurso de inaplicabilidad de ley. Con lo cual, bueno, nosotros desde ya cuenten con nosotros para colaborar en cualquier momento que necesiten frente a un planteo de supuesto, y sobre cualquier otra cosa también estamos acá para las consultas que necesiten hacernos. Bueno, muchas gracias y ahora los voy a dejar con Juan. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Espero. Bueno, a mí me toca la parte un poco menos innovadora de la charla, porque tiene que ver con repasar algunos conceptos de algunas herramientas que echamos manos para desarrollar los argumentos y la postura que contaba Wendel, que tienen que ver con no más ni menos que el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que vamos a ver que conforme doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana son complementarios. Entonces, la idea brevemente, además teniendo en cuenta que tenemos un auditorio calificado y todos, o la mayoría, está en función judicial, por lo cual estas cuestiones las vienen manejando, vamos a repasar algunos conceptos o algunas características específicas del modelo de control de constitucionalidad que tienen que ver con la postura específica que estamos tratando de comentarles. Y cómo se inserta, digamos, en nuestro modelo de control de constitucionalidad el modelo de control de convencionalidad, que es algo que aparece de forma pretoriana, digamos, a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, algunos años después, digamos. Nosotros venimos haciendo control de constitucionalidad desde casi el momento mismo que nace nuestro Poder Judicial en el ámbito federal. Haciendo un poquito de historia, podemos decir que Argentina, cumpliendo además el aniversario de los 30 años de la reforma de la Constitución, se inserta definitivamente en un modelo constitucional, en un diseño constitucional, que es el diseño monista, donde el ordenamiento internacional que mencionaba Wendel, pero además otras normas de jerarquía constitucional que especifica la misma Constitución a partir de esta reforma, se integra al ordenamiento interno, ¿no? Conformando lo que ya conocemos como bloque de constitucionalidad. Por lo cual, la postura, digamos, que nosotros queremos transmitir en torno a los casos de delitos ASI, bueno, es posible gracias a este diseño constitucional que nosotros tenemos en nuestro país. Bien, dentro de lo que son las características del modelo de control de constitucionalidad, nos parecía importante poner foco en dos cuestiones. Digamos, todos conocemos que el modelo de control es un control difuso, judicial, todas esas características que son conocidas por todos nosotros, pero hay dos que queremos reforzar en esta idea que estamos tratando de transmitir. Una es que más allá que es una postura que intentamos aplicar en forma general, digamos, a todos los casos de abuso sexual infantil, no deja de ser una postura que va a tener un efecto en el caso concreto. Es decir, dentro de las características del modelo de control, una de sus características que es el efecto interparte y su efecto concreto. Y como decía Wendel, hay que circunstanciarlo al caso. Tenemos que tratar de aplicar todos estos argumentos que por ahí son generales, la inconstitucionalidad del 63 como algo general, a las circunstancias propias de cada caso especial que tenemos, que como sabemos,
en casos tan particulares como esto, adquiere ribetes o características especiales. Por lo cual, nunca olvidar que los argumentos pueden parecer parecidos o generales, digamos, como una doctrina general, pero debemos circunstanciarlos y aplicarlos en el caso concreto, porque va a tener efecto en ese caso, digamos. No hay un efecto erga omnes o generalizado, como otros modelos de control que sí pueden existir, o como por ejemplo la Corte Interamericana menciona respecto de algunos fallos que han mencionado en el último tiempo. Y otro de las características que nos parece importante mencionar es que si bien sabemos, digamos, que el modelo de control ha evolucionado a lo largo de los años y a partir de fallos de la Corte Federal, como Milde Pereira, Banco de Finanzas, entre otros, podría ser un control de constitucionalidad de oficio. Sabemos que los jueces tienen cierta reticencia, o los organismos jurisdiccionales tienen cierta reticencia a llevar a cabo, digamos, el control ex oficio de la Constitución y de las convenciones o de los instrumentos internacionales, por lo cual, como decía Wendell, es muy importante que reforcemos, digamos, esta posibilidad y que empecemos a introducir los agravios y planteos desde el primer momento. Esto, digamos, escapa un poco a la característica ex oficio, que es súper reconocida en lo que son la aplicación de los instrumentos convencionales, pero bueno, nos parece importante que no descansemos, digamos, en los organismos jurisdiccionales de que esto lo van a poder resolver, sino que vayamos atrás del planteo, digamos. Más que nada, pues somos el Ministerio Público Fiscal y no depende de nosotros, digamos, la declaración de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad. Así que es muy importante este tema, digamos, de tratar de introducir la cuestión como agravio federal, como agravio convencional, desde el primer momento que tengamos. Bien. Para no aburrirlos en cuestiones históricas, pero como decía Wendell, esto lo podemos retrotraer a mucho más atrás, es decir, toda la cuestión de qué categoría de instrumentos convencionales tenemos, su aplicación, la obligatoriedad y demás, es algo que evolucionó, digamos, es algo que se incorpora a partir del año 94. De hecho, la ratificación legislativa de la Convención Americana data del año 1984. Tenemos jurisprudencia previa que nos permite entender, digamos, por qué los instrumentos internacionales son complementarios del derecho interno, como el famoso fallo de Mejian-Sofovich del año 92, y de esa manera, interpretando también normativa convencional como fue la Convención de Viena, fundamentalmente su artículo 27 que mencionaba también Wendell, llegamos a este año 94 con un nuevo diseño constitucional y un verdadero bloque de constitucionalidad donde tenemos muchas normas donde tenemos que empezar a sopesar su orden y su prelación. Sabemos que hay instrumentos que tienen jerarquía constitucional y fundamentalmente en nuestra postura asentamos en la Convención de los Derechos del Niño, también la Convención Americana, también la CEDAW que mencionaba Wendell, y también la Convención de Belén do Pará, que no tiene jerarquía constitucional, pero sí tiene, es supralegal, digamos, por lo cual dentro del corpus iuris normativo convencional o de derechos humanos también debe ser interpretada. Ahora vamos a ver algunos fallos, por lo menos mencionarlos brevemente, que nosotros mencionamos en nuestros dictámenes y también en recursos federales que ya presentamos ante la Corte. Y bueno, la idea es contarles a ustedes por qué los elegimos y por qué forman parte de esta argumentación que estamos tratando de proponerles. Bien, el primer fallo que por lo general aparece y que es muy mencionado cuando hablamos de convencionalidad es el fallo Almonacid Arellano del año 2006, que por lo general se menciona porque es la primera tendencia, el leading case, o el primer caso donde la Corte habla de control de convencionalidad, digamos, en esos términos. Es el primer fallo donde dice que se debe hacer, incluso lo dice en estas palabras, una especie de control de convencionalidad, digamos. Todavía parecía que no estaba muy convencida o que no tenían claro cuáles eran las características de este control. Entonces, por lo general se menciona, pues bueno, obviamente es el primero, digamos, el primero que menciona este procedimiento. Y como vemos, está bien, pasó muchos años, pero
si muchos de los que estamos acá, seguramente hace muchos años que estamos dando vuelta en el sistema judicial, y vemos que hace mucho, pero hace nada, con lo cual esto tuvo una evolución muy rápida, desde el fallo de Almonacid hasta todos los fallos después en diálogo jurisdiccional que la Corte Federal fue aplicando, y bueno, la situación actual que estamos hoy en términos de aplicación de instrumentos internacionales, con posibilidades de declarar la inconstitucionalidad de normas internas, como es el caso este. Pero nos parecía importante complementar este fallo de Almonacid con otro fallo que es del mismo año, pero que empezó de alguna manera a introducir las características del modelo de control de convencionalidad, de una forma más dogmática, más conceptual, que es el fallo Trabajadores Cesados del Congreso, que es del mismo año también, que deja establecido algunas características que después fueron evolucionando. Por ejemplo, que el control de convencionalidad lo debe hacer el Poder Judicial de forma ex officio. Sabemos que después esto evoluciona con otros fallos, como el fallo Hellman versus Uruguay, que amplía, digamos, la posibilidad del control a otros órganos del Estado, a otros poderes. Y dejan claro esto de que es ex officio, digamos, que debe ser hecho oficio por parte de los organismos judiciales. Pero como les decía antes, nos parece importante tener en cuenta esta característica del modelo de control, pero bueno, saber que es algo que no está totalmente permeado, digamos, en el ámbito jurisdiccional, y es importante ir planteándolo un poco más parecido a lo que es el modelo de control de constitucionalidad que se ha pedido aparte, pero que, como vamos a ver, a partir de este fallo de la Corte Americana, se afirma que el control de convencionalidad es complementario del control de constitucionalidad. Por lo cual tenemos que tener claro que cuando hacemos control de convencionalidad, estamos haciendo control de constitucionalidad, o estamos justamente aplicando o interpretando el artículo 75, inciso 22. Por lo cual no tenemos que tener miedo a que sean modelos diferentes, son complementarios, y esto nos permite, digamos, la idea de sistema monista constitucional, de llevar adelante este tipo de procedimientos. Bien, otra de las características específicas que estableció este fallo es justamente la cuestión complementaria entre el modelo de control de constitucionalidad de los países partes del sistema interamericano y del control de convencionalidad. Son complementarios, digamos. Sabemos que en el ámbito comparado, los sistemas de control de constitucionalidad son diversos y cada uno tiene sus propias características. En nuestro caso, además, le sumamos que tenemos un control bastante especial, digamos. Algunos autores hablan que es un modelo bastante criollo, porque a medida que la Corte fue evolucionando en sus interpretaciones, le fue dando características específicas o quizás características cambiantes en torno a si es a pedido de parte, a si puede ser de oficio, qué efecto tienen las interpretaciones, si es en el caso concreto o puede ser en forma generalizada o erga omnes, dependiendo de la temática. Pero bueno, son todas cuestiones que se van interpretando en el caso concreto. Bien. Y un extracto que me parecía muy interesante compartirle es parte del voto del juez Ramírez, en este caso Trabajadores Cesados del Congreso, donde amplía, digamos, esta idea de interpretación convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos a otros instrumentos que hablamos hoy, el corpus iuris convencional. Entonces dice que el control se despliega a otros instrumentos que tienen igual naturaleza, que son integrantes de este iuris convencional de los derechos humanos, de los que los estados suscriptos al sistema interamericano forman parte. Y cita como ejemplo la Convención Belén do Pará, que es bastante paradigmática para nuestro caso porque no tiene jerarquía constitucional. Entonces nos permite esto, de alguna manera, empezar a interpretar, digamos, las normas convencionales, bueno, como un bloque, como un corpus iuris, y que, si bien sabemos que hay instrumentos que tienen jerarquía constitucional, lo que nos permite, digamos, aplicar la inconstitucionalidad, también viene reforzado por un montón de otros instrumentos que forman parte del mismo bloque y que debemos tener en cuenta. Entonces, si bien esto lo sabemos, son cuestiones para tener en cuenta. Digamos, esto que Belén do Pará no tiene jerarquía constitucional, que es un instrumento convencional muy mencionado también, pero nuestro dictamen, nuestros argumentos y los recursos que fuimos presentando también mencionamos una serie de fallos de la Convención
la Corte Interamericana. Y nos parecía interesante brevemente mencionar cómo fue la evolución en cuanto al diálogo jurisdiccional que tuvo la Corte Interamericana con los organismos judiciales internos, en nuestro caso la Corte Federal, y ver cómo evolucionó, digamos, esta obligatoriedad, que ya podemos afirmar que sí son obligatorios, y bueno, también hay cambia el sentido de si el Estado obligado es el receptor de ese fallo o otros fallos que interpretan normas de la Convención y que también son de aplicación obligatoria para los países que forman parte del sistema interamericano. Bien. Hay muchos fallos, digamos, que interpreta, digamos, la jurisprudencia de la Corte, pero bueno, para hacerlo más breve, digamos, y que no meternos en cada uno de ellos, es importante saber que hubo una primera etapa donde la Corte Federal fue más aperturista, digamos, de menos hacia más, pasando por el fallo Giroldi del 95, Bulacio 2003, Simón 2005, que por ahí tenían temáticas más particulares de delitos de violencia institucional o delitos de lesa humanidad, pero que ya vemos cómo la Corte empieza a aceptar esta flexibilización de algunos principios como la retroactividad de la ley penal, la cosa juzgada. Vemos que esto empieza a avanzar en la jurisprudencia de la Corte. También les debo decir que esto tuvo como un freno, como un retroceso en algunos fallos, pero bueno, propio de las distintas integraciones que fue teniendo nuestro máximo tribunal. Podríamos afirmar, por lo menos en la situación actual, que hasta el año 2015, con el fallo Mohamed, culmina la etapa aperturista, donde la Corte hablaba de que, bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se aplica ya casi linealmente. A partir del famoso caso Fontevecchia, fallo del 2011, la Corte Interamericana, y fallo de la Corte Federal del año 2017, el famoso fallo Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es el mismo caso. Acá la Corte pareciera que pone un freno. Hay muchos analistas de este fallo que dicen, bueno, ¿cuál es el fallo Fontevecchia, digamos? Porque hubo bastante idas y vueltas. Lo cierto es que, bueno, el caso además era de algún tipo de interpretación de derechos más soft, no eran por ahí cuestiones más delicadas como las que estamos tratando en este caso, pero sí es cierto que la Corte pone un cierto freno, o pareciera ser que pone un freno a la interpretación que hace la Corte Interamericana de algunas normas, y dice que, bueno, que reconoce que la Corte Interamericana es la máxima intérprete de la Convención, pero que la Corte Federal es la máxima intérprete de la Constitución. Y bueno, que eso tiene que tener una armonización. ¿Esto por qué? Porque en el fallo Fontevecchia se hablaba en estos términos de revocar una sentencia de la Corte Federal. Entonces esto a la Corte Federal no le gustó y dijo que no se puede revocar una sentencia del máximo tribunal federal de un país porque no es una cuarta instancia, digamos, la Corte Federal. De todas maneras, y en esto sí, bastante novedoso, en un proceso de seguimiento de sentencia, lo que dice la Corte Federal es que, bueno, en realidad no es que se está revocando una sentencia, sino que se está tratando de dejar sin efecto, digamos, algunas cuestiones que planteamos. Y dar unos consejos en cuanto a cómo debería ser. Por lo cual, esto a qué viene el cuento respecto de nuestro caso, es que no es tan sencillo escaparle a la responsabilidad internacional cuando tenemos fallos adversos en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace seguimientos de sentencia y bueno, o es el día de hoy o la situación actual que, por ejemplo, en lo que es vinculado al caso Fontevecchia, todavía estamos en incumplimiento de sentencia. Se pagaron las indemnizaciones, determinadas cuestiones que había estipulado la Corte Americana, pero bueno, no se terminó de cumplir con todos esos pedidos que aconsejaba la Corte. ¿Esto a qué viene? Bueno, que debemos cumplir con la jurisprudencia, porque si no estamos en constante incumplimiento. Esto no es común, digamos, en los estados que forman parte del sistema interamericano, y aquellos que han incumplido, digamos, las sentencias, además, son estados que después terminan yéndose o renunciando al sistema. Por lo cual, esto nos pareció interesante comentárselos breve, rápido, pero para que ustedes sepan que hay un montón de normativa convencional
y un montón de fallos que interpretan normativa convencional que nosotros citamos en los dictámenes, bueno, que lo hacemos porque robustece la postura y porque además son interpretaciones obligatorias para nuestro país en cuanto a cómo se interpretan esos instrumentos internacionales. Bien. Por último, lo que me parecía hacer era un repaso de esta jurisprudencia y ver, bueno, qué pasa en nuestro ámbito local. Es decir, hablamos de normativa convencional, control de constitucionalidad y convencionalidad, hablamos de fallos de la Corte Federal, pero me parecía interesante en este diálogo jurisdiccional que se establece en este tipo de procedimientos, qué pasa en nuestro ámbito, es decir, en el ámbito provincial, qué pasa en nuestra Suprema Corte, qué tiene dicho respecto de la convencionalidad. Bueno, no hay demasiado, digamos, es un tema que, como os decía, los órganos jurisdiccionales tienen cierta reticencia, no entran demasiado a declarar la inconvencionalidad de normas, aun cuando sí lo hacen respecto de su constitucionalidad. Y vemos que hay como también dos etapas. Una primera etapa de la Corte, de la Suprema Corte, condicionada por un integrante que escribía sobre estos temas, y habla de esto del iuris cogens, de la jurisprudencia de la Corte, de la obligatoriedad y demás, pero eso se diluye a lo largo de los años, y hoy no van a encontrar muchos fallos de la Suprema Corte que hable sobre esto, incluso muchos con un sentido muy formalista, habla sobre la admisibilidad y el momento oportuno de la presentación de este tipo de agravios, que está muy bien porque lo asemeja al ámbito del control de constitucionalidad, pero sí es muy clara la Corte en muchas causas de que debe ser introducido en la primera etapa que se pueda, digamos, y más en cuestiones de prescripción, que a nosotros nos va a llegar probablemente en una etapa temprana, es decir, como decía Wendel, se puede ir presentando por parte de la defensa y que nosotros, como Ministerio Público Fiscal, tengamos que responder, tengamos que hacer nuestra vista fiscal. Por lo cual, refuerza un poco la doctrina o la no doctrina de la Corte en términos de convencionalidad, la idea de que tenemos que empezar a reforzar nuestros agravios, tenemos que tomar una postura proactiva, fundamentalmente en las primeras instancias, respecto de estos planteos, y bueno, que sea un refuerzo para las etapas subsiguientes, ya sea tanto para la Fiscalía de Casación como también para la labor que hacemos de la Procuración en términos de los dictámenes, y bueno, que sea todo un alineamiento de argumentos que nos permita llegar a por lo menos que los órganos jurisdiccionales se expidan respecto a esto. Como decía Wendel, hasta ahora vienen saliendo por la tangente, aplicando insuficiencia o diciendo que hay un problema con el principio de legalidad o la retroactividad o no de las normas penales. Nosotros vamos por un tema bien concreto que tiene que ver con la inconstitucionalidad del 63 en términos de convencionalidad y en términos de todos estos instrumentos de jurisprudencia que les mencionamos. Por lo cual, reforzando todas estas ideas, por lo menos creemos que ponemos un poco más en aprietos a los organismos jurisdiccionales y que, bueno, deban expedirse. Y de esa manera empezar a tener una interpretación judicial de este tema. Bien, bueno, como les decía Wendel, les vamos a dejar material, igual es material conocido, digamos, hoy podemos acceder fácilmente, pero para que ustedes puedan empezar a reforzar sus argumentos, si es que les toca un caso de estos, que sabemos que sí, porque estamos en contacto con ustedes y lo vemos en la labor diaria de la relatoría. Y bueno, estamos abiertos, tanto sea a preguntas como también a darles una mano en el armado de sus argumentos, digamos. Pueden consultarnos cuando quieran, cuestiones, información, documentos, lo que necesiten. Estamos a disposición. Bueno, quiero insistir con esto de que este planteo de inconstitucionalidad es el enfoque que nos parece más adecuado para intentar lograr que los órganos jurisdiccionales expidan de una manera diferente a como se vienen expidiendo. Y para ello es muy importante tratar de unificar el criterio del Ministerio Público Fiscal, plantearlo desde la primera instancia, pero hacer foco no solamente en los compromisos internacionales, en los
derechos que se conculcan, el derecho a ser oído, el acceso a la justicia, y la obligación de investigar por parte del Estado, el interés superior del niño, sino también es muy, muy importante que en esos planteos que se practique esto que se dice la relación directa e inmediata entre las infracciones constitucionales denunciadas y las que surgen del caso concreto. Es muy importante que cuando se efectúe este planteo, a ver, ¿me están viendo bien ahí? Sí. Es muy importante que cuando se efectúe este planteo, ustedes lo vinculen con el caso concreto y que expliquen de qué manera es que no puede, o el menor no ha podido efectuar la denuncia oportunamente. Bueno, quería hacer poco en eso. No sé si hay preguntas para que contestemos. Veo que en el chat hay algunas. A ver. Yo acá perdí la imagen. No sé si se está viendo, si ustedes me están viendo. Sí, te estamos viendo. ¿Cómo? Estamos viéndote. Eh, había una en el chat, ahora lo estoy tratando de abrir. Acá había una pregunta que dice, de Raúl Frisa, secretario general de la Fiscalía General de Trenquelauquen. ¿No puede la Corte hacer su propio control de convencionalidad, dejar sentada su respuesta a los planteos, independientemente del acierto de los mismos? Esta es una pregunta que me parece más para Juan, pero sí, claro que lo puede hacer, igual ahora si Juan la quiere contestar. Y después agrega, si la Corte se expidió respecto del planteo de inconstitucionalidad del 63 efectuado con anterioridad a este cambio de enfoque. Entiendo que se refiere a la Suprema Corte. La Suprema Corte se expidió, pero en relación a estos planteos, los planteos no venían formulando la inconstitucionalidad del 62, sino la no aplicación del artículo 62. Y la Corte venía resolviendo con que el planteo era que traía la parte era insuficiente y salía por el lado del principio de legalidad y la no aplicación retroactiva de las normas. Pero puntualmente no se ha expedido. Y sobre el planteo de la inconstitucionalidad del 63 todavía no he tenido oportunidad porque no ha llegado. No sé, Juan, si vos querés decir algo en cuanto a que si la Corte puede hacer su propio control de convencionalidad y dejar sentada su respuesta, creo que quedó claro de los fallos, ¿no? Sobre todo de Germán Uruguay. Sí, la Corte obviamente podría hacerlo, más aún cuando queda bien claro que el control de convencionalidad es ex oficio, no solo para el, como decíamos, no solo para el Poder Judicial, sino para todos los poderes, pero ni hablar que podría. Pero bueno, también hay que, de alguna forma, estimularlo, digamos, a la Corte para que pueda expedirse. Por eso la idea de que el planteo llegue de la mejor manera posible. Si nosotros hacemos buenos planteos, digamos, donde evitamos que la Corte pueda salir con otros argumentos tangenciales, encorsetamos más su respuesta y por ahí podemos tener una verdadera interpretación convencional. Esa es la idea, digamos, que podamos lograr una interpretación convencional de la Corte y, ¿por qué no, de la Corte Federal también? Y después había otra consulta por acá. ¿Este tipo de planteos ustedes lo recomiendan aún cuando el imputado es menor? Sí, claro. Nosotros recomendamos siempre este planteo en función de defender la vigencia de la acción. Nosotros entendemos que hay que defender la vigencia de la acción en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino que protegen a estas víctimas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, ya sea por su edad, ya sea por su sexo, pero sí, nosotros entendemos que este planteo hay que hacerlo porque además este planteo no es contrario a los derechos del imputado, independientemente de que el imputado sea menor. Acá, bueno, hay una consulta, dice, ¿hay alguna forma de exponer o escribir los agravios y los planteos que ustedes sugieren que resulte más convincente? Bueno, por ahí tiene que ver más con una cuestión de técnica recursiva. Nosotros siempre recomendamos que sean los planteos
lenguaje más claro posible, sin enroscarnos demasiado en la cita de doctrina, de jurisprudencia, sí, la correcta, digamos, la que nos sirve para el caso, circunstanciado el caso, y no un exceso de cita de fallos convencionales, donde se pierde un poco el argumento, digamos. Pero bueno, eso tiene que ver más con usted, en lo personal, digamos, pero siempre sugerimos eso, digamos. Lenguaje más claro posible, que no haya un exceso de citas, seleccionar bien la doctrina al momento de argumentar las ideas, y bueno, no más que eso. Bueno, a ver, dice, respecto a los casos prácticos, por ejemplo, una persona que denuncia hoy, vigente la ley tanto, pero respecto de un hecho anterior a la ley Piazza, ¿cómo juega el principio de retroactividad de la ley penal? Esto es Federico Allende. Más allá de que denuncie hoy, que ya se encuentra vigente la ley de los tiempos de la víctima, lo que hay que considerar es la ley vigente al momento de cometido el hecho, no la ley vigente al momento de efectuar la denuncia, ¿no? Si, por lo que parece acá que surge la pregunta, la denuncia la habría formulado un hecho anterior a la ley Piazza. No, es el caso que estamos explicando. Un hecho anterior a la ley Piazza, el planteo que hay que formular es el de la inconstitucionalidad del artículo 63, del texto del artículo 63, más allá de que se formule la denuncia hoy con estas leyes vigentes. Porque no podemos, o sea, el instituto de la prescripción es de naturaleza material. Es decir, es un instituto de derecho penal. Se encuentra amparado por el principio de legalidad en su faz y retroactividad de la ley penal. Así lo considera la mayoría de las jurisprudencias de la doctrina, y en función de esto también se expidió la Corte de Justicia de la Nación en el fallo Mira, con lo cual no hay posibilidad de aplicar retroactivamente una norma en perjuicio del imputado. Entonces, si el hecho es anterior a la ley Piazza, por más que se efectúe hoy la denuncia, no se puede aplicar ni la ley Piazza ni la ley de los tiempos de la víctima. Hay que insistir con la defensa de la vigencia de la acción a través de un planteo de inconstitucionalidad del texto del artículo 63 del Código Penal en función de todos los instrumentos internacionales mencionados y los compromisos asumidos por el Estado argentino. Pues hay otra pregunta. La prescripción, el caso ANSI ocurrido antes de la ley Piazza, no nos resulta una respuesta. Quería preguntarle su visión tiene y qué opina acerca del juicio por la verdad como una acción reparadora para la víctima. En relación a los juicios por la verdad, todavía la Procuración no ha tenido oportunidad de expedirse. No nos ha llegado aún ningún recurso. Sé que hay un recurso en aplicabilidad de ley interpuesto, pero todavía no nos ha llegado para dictaminar, con lo cual no podría adelantar cuál sería la postura de la Procuración, porque todavía el procurador no se ha pronunciado a su respecto. Es un tema en el cual todavía no podemos adelantar una opinión porque no hay una opinión cerrada. No sé si hay más preguntas. No hay ninguna pregunta más. Bueno, podríamos entonces compartir el QR para que puedan descargar los dictámenes, el recurso extraordinario federal, el artículo y los fallos que mencionamos. ¿Encuentran alguna diferencia entre la exclusión de la prescripción al caso en concreto y la declaración de inconstitucionalidad? Claro, sí. Acá preguntan si encontramos alguna diferencia entre la exclusión de la prescripción en el caso concreto y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 63. Sí, claro, hay una diferencia muy importante. Si nosotros pretendemos como dice acá, quiero usar las mismas palabras, la exclusión de la prescripción frente a supuestos de abuso sexual infantil cometidos con anterioridad a la ley Piazza, lo que estamos planteando es su imprescriptibilidad.
Entonces sería incongruente que los hechos cometidos con anterioridad a la ley Pilaza o a la ley de los tiempos de la víctima no prescriban, mientras que los hechos cometidos con posterioridad a la sanción de estas leyes, que vinieron a reconocer los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos, sí prescriban. Porque recordemos que los abusos sexuales infantiles cometidos con posterioridad a la sanción de estas normas prescriben, de acuerdo a los plazos previstos en el artículo 72. Lo que cambió, lo que modificó sustancialmente, es que el plazo, el momento a partir del cual empieza a correr el curso de la prescripción, se corrió. Se corrió a partir de que la víctima efectúe la denuncia. Vayamos a supuestos más extremos, digamos, de los previstos. ¿Por qué habría que hacer el foco en las razones por las cuales la víctima no pudo realizar la denuncia al momento del hecho? ¿Qué cambiaría? Porque justamente las razones por las cuales la víctima no pudo efectuar la denuncia son las que me ponen en evidencia que el plazo de prescripción establecido en el artículo, el cómputo de prescripción, o sea, el momento en el cual empieza a correr el plazo de prescripción conforme el artículo 63, desde que se comete el hecho, desde la medianoche que se comete el hecho, no tiene en cuenta de que las víctimas en estos casos son personas especialmente vulnerables, a las cuales el Estado argentino se comprometió a garantizarles un plus de derechos que, si no tienen en consideración esas circunstancias y corre el momento a partir del cual empieza a correr el curso de la prescripción, se estarían vulnerando todos esos derechos reconocidos constitucionalmente y convencionalmente, ¿no? Doctor Luzardo, hay una pregunta anterior. A ver. De Francisco. Pensando en la admisibilidad de un eventual recurso, ¿es posible plantear un caso de gravedad institucional a los fines de sortear el examen de admisibilidad sobre la impugnación, ya que muchas veces el recurso fracasa en ese primer estamento y la jurisdicción no abre competencia para expedirse sobre el fondo? Sí, claro, está la posibilidad de hacer el planteo de gravedad institucional. Igual yo creo que acá estamos introduciendo una clara cuestión federal que habilitaría el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, por eso pongo foco en que el planteo tiene que ser efectuado no solo teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, los derechos protegidos, sino que vincularlo correctamente con las circunstancias del caso para demostrar que esa violación que nosotros venimos denunciando se da en el caso concreto. No sé si hay algo más que... Bueno, podemos compartir entonces, Eduardo, el código QR. Ustedes ahí van a poder acceder a este material y cualquier cosa nos pueden consultar vía mail, nos pueden hacer llegar todas las consultas que tengan y nosotros estamos abiertos acá a colaborar desde ya con todos ustedes para la elaboración de un recurso, de un planteo, de contestar un traslado o lo que fuera. Pero hacemos hincapié en esta necesidad de unificar el criterio y venir planteando esta defensa de la vigencia de la acción desde un primer momento con este nuevo enfoque en la medida de lo posible. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y espero que haya sido útil.